Y es muy oportuno que tengamos esta conferencia en la víspera de la fiesta de Cristo Rey, porque los católicos reconocemos que Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes, como dice el libro del Apocalipsis. Y como vamos a escuchar también hablar de algunos reyes, pues recordemos que muchos de esos reyes en España han reconocido la soberanía de Jesucristo sobre ellos. Por ejemplo, San Fernando, el famoso rey de Castilla, y muchos otros de los que Roberto habla en su libro. Y por último, hoy es la víspera de la clausura del año jubilar dedicado a la consagración de España al corazón de Jesús hace 100 años. Así que también es muy oportuno que en esta clausura podamos escuchar algunas nociones de lo que ha sido la historia de España, que tanto ha tenido que ver con Cristo y con la Iglesia. Si vais al Cerro de los Ángeles, al pie del monumento del corazón de Jesús, podéis ver en uno de sus complejos monumentales están representadas la España defensora de la fe y la España descubridora. Y eso es también parte de nuestra historia. Así que estos son los motivos que hacen posible tener esta conferencia aquí en la iglesia de San Salvador. Y hay un motivo más, que Roberto, que ahora se le va a presentar de una manera un poquito más sistemática, más concienzuda, más profesional, pero yo lo que tengo que decir como párroco, que Roberto es feligrés de esta parroquia, que forma parte de esta familia de la parroquia, que es uno de nosotros, es uno de los nuestros, y que por eso, como él está en su casa, que esta es la casa de Dios y de los cristianos, pues qué menos que aquí en su casa poder también escuchar esta aportación que él con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con mucha honestidad ha preparado, con mucha ilusión también, y que yo he tenido el privilegio simplemente de darle algún consejo de vez en cuando, porque poco más he podido hacer, y disfrutar mucho con él de muchas conversaciones y de muchos momentos muy agradables, y que yo, pues la verdad, Roberto, te agradezco por toda esa amistad que me has manifestado a lo largo de estos años. Así que ahora voy a pasar la palabra, antes que al propio Roberto, al que le va a presentar, que es Juan Alonso Resalt, que de él diré que es el cronista de la villa de Leganés, es el cronista oficial de esta ciudad de Leganés, es la persona que aquí desarrolla el trabajo del archivo histórico de la ciudad. Él es historiador, ha hecho muchos trabajos de historia, también relacionados con nuestra parroquia, forma parte de varias asociaciones de historia, él es también cargo directivo en alguna de ellas, ha publicado muchas obras de historia, es un especialista y creo que ha sido también un maestro para Roberto en la edición de este libro que hoy vamos a presentar. Así que le cedo la palabra a Juan y ya pues él que vaya también un poco haciendo esa presentación de lo que va a ser el ponente. Muchas gracias. Vamos a descubrir este libro que es Las monarquías medievales hispanas y la Reconquista. El autor es Roberto Amores Álvarez. Y me ha presentado don Jaime como el cronista de la villa, y para quien no conozca qué es esto del cronista de la villa, les puedo decir que soy como el historiador o el que cuenta las historias de la historia de Leganés. Yo, para que me conozcan, soy periodista, toda mi vida, casi toda mi vida la he desarrollado en el mundo del periodismo, y soy un enamorado de la historia de nuestra ciudad y de la historia en general. Y lo que procuro es que cada vez que encuentro algún detalle de la historia, cosas curiosas y también la verdadera historia, pues procuro que los vecinos conozcan esa historia. Y hilando un poco el hilo, yo conocí a Roberto pues sencillamente en una reunión que teníamos aquí en la parroquia. Estábamos hablando de conseguir hilar el hilo y hacer un libro sobre este gran monumento que tenemos en este momento, como es la parroquia de El Salvador, este monumento histórico que tiene en estos momentos un montón de dificultades. Y en ese momento me contaron que Roberto, que es un hombre inteligente, un hombre sabio, pues tenía ya preparado un libro y me dijeron que le echara una mano. Y yo pues tan solo lo que he hecho es echarle una mano.
me dejó el trabajo y vi que era un trabajo tranquilo, concienzudo, de laboratorio, y que hablaba de las primeras monarquías hispanas. Ese trabajo lo vas leyendo poco a poco y es un trabajo ameno, sencillo y a la vez elocuente, que es muy difícil encontrarlo en la edición de un libro. Roberto nos explica, para aquel que quiera adquirir el libro, nos explica paso a paso una visión de cómo se reconstruyó o se construyó la historia de la península ibérica, y habla de esos nuestros primeros pasos como nación, una nación después del grandioso Al-Ándalus, esos casi 700 y pico años que estuvieron aquí los árabes. Tenemos la obligación, quien queremos mucho a la historia, de echarle un vistazo para conocer mejor cómo fuimos o cómo empezó a ser España lo que es y cómo seguramente seremos. Roberto, también don Jaime, me pidieron que echara una mano, que publicáramos esta elocuente búsqueda de las raíces de España, y así lo he hecho con esa pequeña aportación que he podido hacer. Y encontraremos en este libro, el que se atreva a leerlo, es casi una obligación, pues cómo comenzó todo con la monarquía asturiana, don Pelayo, León y Castilla, el porqué del Cid campeador, que ahora tanto se habla de él, y también del imperio almorávide, de las órdenes militares, lo importantes que eran, qué desarrollaban, qué hacían aquellos caballeros del Temple, de Calatrava, de Alcántara, de Montesa, de la Orden de Santiago. También conoceremos detalles de Navarra, cómo se constituyó Portugal, el Reino de Aragón, la conocida Cataluña, pero con los verdaderos datos que todos conocemos, la marca hispánica, en fin, los reyes católicos, la Reconquista, que llegaron a 1492, y el final de lo que él considera como es el final de la Edad Media. Este libro que yo tengo en mis manos, este libro de Roberto Amores Álvarez, es un libro sobre todo interesante. No es, como dicen algunas veces, es un muermo, no, es tan interesante como que vas recorriendo poquito a poquito la historia de España, línea a línea, y te das cuenta de lo grandes que somos como nación y cómo comenzaron a construir esa nación entre todos aquellos hombres y mujeres que tan importantes fueron para todos nosotros. El libro es un libro único, porque es casi como un manual de historia de nuestras primeras monarquías. Es una excelente y profunda reflexión para conocer mejor nuestro legado, del que la mayoría de nosotros nos enorgullecemos. Así es que yo les recomiendo desde aquí, desde mi humilde lectura del libro, que consigan con ese libro y que podamos conocer un poquito más las monarquías medievales hispanas y la Reconquista. Y ahora sí, le dejo con quien es el verdadero protagonista de este momento, que es nuestro amigo, desde hace ya mucho tiempo, Roberto Amores Álvarez, que nos va a hablar del contenido de ese libro. Roberto, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido, y gracias sobre todo a Juan y a Jaime. Bueno, como ya se ha dicho varias veces, el libro se llama Las monarquías medievales hispanas y la Reconquista. El porqué de ese título es porque la Edad Media no había solo una monarquía, había muchas. Estaba León, estaba Castilla, estaba Navarra y así, pues muchas. Por eso se llama monarquías medievales. Luego, el porqué lo he escrito, pues es para acercar la historia a la gente con un nivel cultural medio o a universitarios cuya disciplina no sea la historia y que en algún momento necesiten entrar en algún contexto histórico por trabajo o por afición. Bueno, y va dirigido pues a lectores que les gusten la historia, personas que se acercan a los libros de historia para disfrutar de la lectura y aprender, para supervivientes urbanos, en mi generación, pues somos todos, porque nos toca trabajar de aquí para allá
auxiliar de biblioteca, auxiliar de un montón de cosas, pero no hay trabajo fijo. Por lo tanto, considero que somos supervivientes humanos, urbanos, pues tenemos que trabajar. Pues estas personas pueden ser que en algún momento de sus carreras necesitan un libro de historia pues porque hayan caído en algún trabajo como revistas de viajes o algo de turismo, que necesiten saber lo que es la Edad Media o hacer alguna ruta. Y este libro creo que le puede aportar los conocimientos necesarios para eso. Y bueno, el tercer caso es los aficionados a los western, a las películas del oeste, entre los que tengo algún caso en la familia, como muchos sabéis. Y bueno, lo que hemos vivido desde mediados del siglo XX hasta ahora, estamos acostumbrados a ver un enorme elenco de actores tales como John Wayne, Jesse Stewart, Alan Ladd y un montón de ellos cabalgar por lo que son las grandes praderas americanas, pues echando a los indios y poblando las tierras nuevas. Y eso ya sucedió en Castilla en la época de la Reconquista. Y ahora, pues, ¿cómo lo pretendo hacer? Pues es haciendo de intermediario entre los catedráticos académicos de la Real Academia de la Historia, y para ello hay que leer los libros voluminosos que los catedráticos elaboran como fruto de una extensa investigación, y hay que hacerlo con un lenguaje más llano, en menos páginas, para la gente con un nivel cultural medio. Y también lo hago pues poniendo, como no, por algunas definiciones de historia, pues como ella la más importante que nos ha traído hoy hasta aquí, que es la Edad Media. Pues según Cristóbal Celarius, o Cristóforo Celarius, como ustedes prefieran, este es un profesor de retórica e historia de la Universidad de Halle, que vivió entre 1638 y 1707, escribió un manual de historia antigua en 1685. Y en ese manual pues contenía la división clásica de la historia en tres edades. La Edad Antigua, que va desde la aparición de la escritura hasta la caída del Imperio Romano, incluyendo el clasicismo grecorromano. Va la Edad Media, que es la que nos interesa, desde la caída del Imperio Romano hasta 1453, que es la caída del Imperio Bizantino. Es una de las fechas posibles, hay más. Está también el descubrimiento de América por parte de Colón, que veremos a continuación. Y está también cuando los Habsburgos llegaron a poder en 1516. Y ya la última edad es la Edad Moderna, desde el Renacimiento a la Revolución Francesa. Y esto, como ya sabemos, en el siglo XIX se añadió lo que era la prehistoria, y la Edad Moderna se dividió entre Edad Moderna y Edad Contemporánea. Los países anglosajones lo llaman Primera Edad Moderna o Segunda Edad Moderna. También Edad Moderna Temprana o Edad Moderna Tardía. Pero vamos, nos quedamos, como ya habían sabido, con la Segunda Edad, Edad Media, la Segunda Edad de historia de la humanidad, comprendida entre la caída del Imperio Romano de Occidente, pues hasta la fecha que he dicho con anterioridad, la caída del Imperio de Bizancio, y también el descubrimiento de América en 1492, o el ascenso al poder de la familia Habsburgo hacia 1516. La Edad Media se divide en dos etapas. Alta Edad Media, que va del siglo V al siglo XI, y Baja Edad Media del siglo XII al siglo XV. Y bueno, importante ya dentro de la historia para lo que yo pretendía hacer en el libro, era la idea de cruzada. Las cruzadas son un movimiento que comienza con el Papa Urbano II, que preside el Concilio de Clermont, que tiene lugar entre el 18 y 27 de noviembre del año 1095. Y bueno, y esta idea de cruzada surge como una respuesta a las invasiones musulmanas que estaban teniendo lugar. Y desde luego el objetivo último era recuperar las tierras que habían invadido los musulmanes por medio de la espada, no por medio de la palabra. Entre ellas y principalmente Tierra Santa. Pero anterior a la idea de cruzada es
lo que, sin lugar a dudas, es la estrella de identidad de nuestra Edad Media, que es la pérdida de España en la recuperación de España, o en lo que ahora llamamos la Reconquista. Bueno, fue el rey Recadero que se convirtió al catolicismo mediante el bautizo en el año 587, abandonando así lo que era hasta entonces la religión oficial del pueblo visigodo, que era la arriana, y pasando a ser la religión oficial desde entonces nuestra religión, el catolicismo. El 26 de julio del 711, en el Valle del Guadalete, que está cerca del actual puerto de Santa María, en Cádiz, tuvo lugar la batalla de Guadalete, que es donde Rodrigo fue vencido a mano del rey Tarit. Tras ellas, pues la reconquista fue rapidísima. La batalla fue en el 711 y en el 716 ya estaba invadida toda la península, excepto los Pirineos y las montañas de Asturias. En este primer momento, los cristianos encabezados por don Pelayo, pues no eran nada, bastante tenían ya con sobrevivir. Fue el Alfonso I, el católico, quien atacó a los musulmanes por primera vez. Pero él lo que tenía como objetivo era hacer una especie de desierto alrededor de las montañas de Asturias para proteger al reino. Y todos los cristianos que vivían en aquel entonces en los territorios conquistados, mozárabes, se los llevaba a Asturias. Después, bueno, en este reinado de Alfonso el Católico, ya en una ciudad invadida, como es Toledo, se halló un cronista anónimo que fue el primero en el año 754 que habló de la pérdida de España. Ya entonces ya se estaba tomando conciencia de que España se había perdido. Pero vamos, ahora vamos a dar un salto. Fue el rey Alfonso II el Casto quien comienza a sacralizar la Reconquista en su reinado. Lo primero que hizo fue convertirla a Oviedo, que fue una ciudad fundada en el reino de Froila por Máximo y Fromistano, y la convirtió en la capital del reino de Asturias. Y en la corte pues impuso lo que el ceremonial visigodo de antes de la llegada de los musulmanes. Pero lo más significativo con todo fue que el eremita Pelayo, en el año 813, vio en el monte Libredón una serie de estrellas que salían de una tumba romana con 3 cadáveres. Entonces el rey Alfonso II lo comunicó al Papa León III y a su amigo Carlomagno, el emperador Carlomagno. Desde entonces mandó a edificar un monasterio llamado Antealtares y una tosca iglesia, un tosco recinto sagrado, porque se creía que era la tumba de Santiago. La noticia corrió por toda la cristiandad, la que hace que empiece un notable flujo de peregrinos hacia la villa, que además está situada cerca que entonces era el fin de tierras conocidas, el Finisterrae, lo que es el actual Finisterre. Inmediatamente se produjo la llegada también de caballeros para defenderlo. Pero vamos, fue el sucesor de Alfonso II, Ramiro I, que fue auténtico adalid del catolicismo, y en él pues, bueno, se enfrentó y venció a los celtas y sus druidas de los Valles Altos, que esta gente todavía adoraba a la Madre Tierra en sus cuevas y despreciaban el cristianismo. Y entonces Ramiro I
Ramiro I les venció e impuso el catolicismo. Pero con todo, lo más importante y lo que da lustre a su reinado fue la célebre batalla de Clavijo del año 844, en la que el mismo Santiago bajó del cielo montado en un caballo blanco, repartiendo mandoble entre los moros. Entonces se erigió a Santiago como patrono de España. El último rey de la monarquía de Asturias que vamos a ver cómo sacralizó la Reconquista fue Alfonso III el Magno, en cuyo reinado se redactaron las célebres crónicas en dos versiones, la rotense o la más culta, Sebastián. Según el prestigioso historiador Claudio Sánchez Albornoz, el mismo rey Alfonso III el Magno llegó a intervenir en su redacción. Y dichas crónicas llegaron a enaltecer tanto la Reconquista que atribuyeron al rey don Pelayo las siguientes palabras, son muy bonitas. Nuestra fe es Cristo, para desde este monte que contempla saldrá la salvación de España y la restauración de la nación goda y del ejército. Y espero que la promesa del Señor se cumplirá en nosotros, porque como ya dijo, por medio de David, los trataré con la vara de sus inquietudes y con el azote de sus pecados, pero no les privaré de mi misericordia. Y ahora yo, teniendo la fe en la misericordia de Jesucristo, desprecio a esta multitud de árabes y no le tengo miedo. Y cuando a la batalla con que amenazas, tenemos a Jesucristo como valedor, que es poderoso para librarnos con estos pocos soldados. Eran 300 soldados. Y se quedaron al final en 30. Y al final los despreciaron diciendo 30 asnos salvajes, ¿qué daño nos pueden hacer? Y los dejaron en la cueva. El siguiente paso para la sacralización de la Reconquista fue pues ya la idea de cruzada, como he comentado antes, pero es que la primera cruzada la proclamó Alejandro II en el año 1064, cuando todavía Urbano II no había ni convocado el concilio de Clermont. Fue en el reinado de Sancho Ramírez de Aragón. El objetivo era conquistar Zaragoza. Y en él participaron pues cruzados de toda cristiandad, procedentes principalmente de Francia e Italia, al mando de duque de Aquitania, Guillermo de Poitiers. A estos cruzados se sumaron guerreros individuales tales como Robert Crespin o Armengol III de Urgel. A pesar de tanto esfuerzo, Zaragoza no se conquistó entonces. Hubo que esperar hasta el año 1118 para que Alfonso I el Batallador proclamase otra vez la conquista, y entonces ya sí se puede conquistar con caballeros como Lope de Haro y el conde de Payar. Y así, otra empresa que contó con la ayuda del Papa correspondiente, que proclamó la cruzada contra los sarracenos, fue los preparativos de la famosa batalla, de la importante batalla de las naves de Tolosa en torno a 1212. A esta ciudad llegaron guerreros procedentes de toda Europa. Lo que pasa que los guerreros ultraperinaicos eran muy buenos en las armas, muy hábiles en el combate, pero no sabían respetar a los judíos y mudéjares que vivían en territorio cristiano. Entonces tuvieron muchos problemas con ellos porque arrasaron la judería de Toledo. Alfonso VIII por esta vez optó por la primacía y la diplomacia. Bueno, y luego también acudió a la ciudad de Toledo para tomar parte en la cruzada Pedro II de Aragón, al mando de 3.000 caballeros, con todo lo que eso conlleva, porque entonces los caballeros, iba el caballero e iba al lado sus criados, y algunos eran muy hábiles también en el combate. En esta ocasión, los distintos puntos de vista que ya he comentado entre los guerreros procedentes de Europa y los que eran de aquí,
pues no llegaron a un buen término y al final acabaron por abandonar y regresando a sus hogares, eso sí, arrasando toda judería que encontraban a su paso. Y ya bueno, el siguiente paso de la sacralización de la Reconquista fue Fernando I de Castilla, que hizo copiar al monje mozárabe Facundo y le hizo copiar el libro de comentarios al Apocalipsis de San Juan que hizo Beato de Liébana. Lo llamó Códice de don Fernando y doña Sancha. Después, el arzobispo de la misma ciudad de Toledo, Jiménez de Rada, habla de lo mismo, de la pérdida de España y de lo mal que se encontraban por la pérdida de España en su obra de historia de los hechos de España, del año 1243. Y luego ya también tenemos a figuras estelares de la Reconquista como Alfonso X el Sabio, que en su Crónica General de España se refiere a esta como el territorio en el que gobernaron los monarcas visigodos y añade la esperanza de que en un futuro los distintos núcleos cristianos se reunificarán en su conjunto. Como ven, era lo mismo que las palabras que he leído antes que Alfonso III atribuía a don Pelayo. Pero no se queda ahí, porque otro gran figura de la Reconquista, como es Jaime I el Conquistador, también se refiere más a lo mismo. Pero bueno, ahora después de reconquistar los territorios, habría que repoblarlos, porque si no, no hubiésemos salido de Afonso I el Casto. Entonces hay dos sistemas muy claros y muy diferenciados geográficamente de repoblación. Uno de ellos es al norte del río Duero, es el sistema de repoblación de presuras. Por ejemplo, la ciudad de Oviedo, de la que antes hice mención, se colonizó gracias a este sistema. Consistía en que los colonos iban libremente y instalaban su casa en el lugar que más les gustase. Y ya para seguir la comparación con las películas del oeste, esto se puede acoplar fácilmente a lo que eran los tramperos del oeste, los buscadores de oro, que se metían en las zonas boscosas y hacían sus cabañas allí. El otro sistema de repoblación es de villa y tierra. En este sistema ya es al sur del Duero y las zonas principales que tuvieron lugar es lo que entonces en el siglo XII se llamaba la Extremadura, por ser la zona que estaba en contacto con los musulmanes. La Extremadura entonces era para Castilla, Ávila y Segovia, y para León, Salamanca. Y el sistema de villa y tierra consistía en que una ciudad importante o un pueblo importante hacía parcelas en su alfoz, vamos, en su término municipal que se dice ahora, y la gente iba a repoblar allí, pues como se puede comprobar en la película Cimarrón, también bastante conocida. En esta película, precisamente cuando Cimarrón va a buscar a su nueva mujer al este, explica muy bien lo que es el sistema de villa y tierra, en ese caso con manzanas y con galletas. Entonces ya, y una vez acabada ya la reconquista, cada reino por su zona, pues se echaban a la mar haciendo grandes imperios. Por ejemplo, la corona de Aragón. La corona de Aragón, pues una vez acabada la repoblación de Alicante, se extendió hacia el Mediterráneo. Las Islas Baleares, ya Jaime I el Conquistador conquistó Baleares, conquistó Valencia, pues fue hacia Sicilia, hacia Nápoles y llegaron hasta Atenas, haciendo lo que hoy se conoce como la Corona de Aragón. En el caso de Portugal y Castilla, se enfrancaron en una enconada lucha, en una enconada batalla que se llama la carrera por o para el Atlántico. Esta consistía además que los portugueses dominaron y se hicieron con las islas de los archipiélagos de las Azores y el archipiélago de Madeira,
aparte querían llegar a Asia, bordeando lo que es la costa del continente de África con una navegación de cabotaje. Frente a ella, pues está Castilla. Castilla ya había conquistado Canarias. Bueno, era una empresa a caballo entre lo que es la Edad Media y la Edad Moderna. Puesto se acabó ya con los Reyes Católicos, se puede decir que era casi a caballo entre las dos edades. Entonces, entre todo esto, un famoso marino que todos conocéis, como es Colón. Colón, como sabéis, quería llegar a Asia navegando siempre hasta Poniente, y como los Reyes Católicos al principio le dijeron que no, se fue a Portugal. En Portugal, pues emparentó con el capitán donatario Perestrelo, que era gobernador de Porto Santo, y todas las empresas de bajar bordeando el continente africano, él estuvo allí y aprendió el funcionamiento de los vientos. Pero fue Bartolomé Díaz el que dobló el Cabo de Buena Esperanza entre 1487 y 1488 y lo llamó Cabo de las Tormentas. Colón, como ya sabemos, pues descubrió América en el 1492 y lo descubrió pues por un poco de suerte, porque Colón tenía mal hechos los cálculos. Él calculó en estadios, calculó en millas, pero en aquel entonces no existía el sistema métrico decimal. Entonces, cada milla depende de la época, depende de la región geográfica, medía una cosa o medía la otra. Por eso Colón, al tener los cálculos mal, se salvó en encontrar América, por si no hubiese fracasado y hubiese sido un fracaso bastante rotundo. En esto, Vasco de Gama, el portugués Vasco de Gama, en 1495 consiguió llegar a la India siguiendo la estela de Bartolomé Díaz. Y ya pues los castellanos tuvimos que esperar ya hasta 1519, fecha en la que finalizó con un gran éxito la expedición de Magallanes Elcano, concluyendo Elcano, puesto que Magallanes murió por el camino, y del que hoy se cobra el 5º centenario. Conmemoramos el 5º centenario. Y bueno, y esto fue posible gracias a la astucia y gracias al empeño de que todavía les duraba lo que era la idea de cruzada. Porque primero tocó, como ya he dicho antes, tocó el Tajo, después tocó el Duero, después el Guadiana, y ahora, pues como decían entonces, le toca el turno a la Mar Tenebrosa o la Mar Océano, como prefieran, se llamaban de las dos formas. ¿Y cómo usaban los vientos? Pues es la otra forma de por qué este despliegue. Pues los vientos lo usaban, en el caso de Castilla, bajaban por la corriente de las Canarias hasta Tenerife, allí se pertrechaban de todo lo necesario e iban a La Gomera. Y de La Gomera ya se metían en el Atlántico a la espera de los alisios, y lo llevaban a América. Y luego de vuelta lo mismo, se tenían que meter hasta la zona de vientos y que los traían de vuelta a la península. Los portugueses, que fueron los inventores de esto, que fueron los descubridores, la llamaban Volta do Mar y hacían lo mismo, iban hacia los archipiélagos de Madeira y de las Azores por navegación de cabotaje y a la vuelta pues ingresaban en el Atlántico en busca de los alisios del viento de regreso, el tornaviaje. Y ya, bueno, se descubrió que todo esto es simétrico en todos los continentes y con eso ya pues se pudo dar lo que es la vuelta al mundo. Bueno, y con todos estos conocimientos, pues, ¿qué he hecho? Pues he hecho un libro de 200 páginas con un lenguaje sencillo y llano, entendible para todos, traduciendo así entre comillas a los grandes especialistas de la historia, en este caso que nos ocupa, a los especialistas de la Edad Moderna. Bueno, y ya como esto, gracias a todos por venir.